Buenos días, hermanos. Celebramos hoy el miércoles de la quinta semana de Pascua. Empezamos a escuchar hoy el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos va a ir nos va a hacer entrar en el primer concilio de la Iglesia, el concilio de Jerusalén. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más entre ellos subieron a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la Iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la Iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Bueno, pues esta reunión es lo que se conoce como el primer concilio de Jerusalén. ¿eh? La Iglesia, cuando tiene que examinar un asunto serio, se reúne en lo que se llama un concilio para determinar cuestiones que tienen que ver con la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la fe. Y en este caso, lo que había que examinar, la doctrina que había que examinar era si era necesaria la circuncisión conforme a la ley de Moisés o no, si hay que hacer guardar la ley de Moisés a los cristianos que se van convirtiendo o no, porque esto es el tema que desata el conflicto. De repente allí se pone gente a enseñar que si no te circuncidas no te salvas. Se producen altercados, una violenta discusión. Pablo y Bernabé suben a Jerusalén. Hay cosas muy bonitas, ¿no? Cuando van a Jerusalén, dice el texto, salen provistos de lo necesario, ¿no? Como la Iglesia provee de lo que se necesita. Y como al mismo tiempo al llegar son acogidos. Y no solamente son acogidos, sino que ellos mismos cuentan con alegría todo lo que va pasando en la predicación de la fe. Pero viene esto de que algunos de los fariseos que habían abrazado la fe se levantan, ¿no? Hay que circuncidar, hay que ordenarles que guarden la ley de Moisés. Esta discusión. Entonces la pregunta es, los gentiles que no son judíos, sino que son paganos convertidos al cristianismo, los gentiles tenían que abrazar la ley de los judíos antes de convertirse al cristianismo. Esta es la pregunta. Entonces la solución tiene que venir del cuerpo responsable de la Iglesia, que son los apóstoles y los presbíteros, los ancianos. Así es como decimos que nace el primer concilio de la Iglesia. La nota jerárquica de la Iglesia se manifiesta desde sus orígenes. Lo explicó Juan Pablo I, citando unas palabras de San Efrén. Nos parece escuchar como dirigidas a nosotros, las palabras que según San Efrén, Cristo dirigió a Pedro. Simón, mi apóstol, yo te he constituido fundamento de la Santa Iglesia. Yo te he llamado ya desde el principio Pedro, porque tú sostendrás todos los edificios. Tú eres el superintendente de todos los que edificarán la Iglesia sobre la tierra. Tú eres el manantial de la fuente de la que emana mi doctrina. Tú eres la cabeza de los apóstoles. Yo te he dado las llaves de mi reino. Pues es que la resurrección de Cristo fijó en nuestra vida una meta de esperanza, que es la Jerusalén del cielo. En la Jerusalén de la tierra la cabeza es Pedro, es Cristo, pero teniendo a Pedro como vicario. Allí se dirigen Pablo y Bernabé para que con los demás apóstoles y presbíteros determinen lo que se ha de hacer en la cuestión judaizante de los judíos.
Pues esto es lo que sucede, ¿no? La Iglesia en comunión, y en comunión es los apóstoles reunidos con los presbíteros, Cristo en medio de ellos, el pilar fundamental de la palabra de Dios, se reúne para determinar la doctrina de la fe. En los próximos días veremos qué pasa. Que Dios os bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.